¿Por qué la cordillera, no? Esta es una de las preguntas que me hago todo el tiempo. ¿Qué estoy buscando en la cordillera? ¿Por qué me meto en la cordillera? No sé si tengo respuesta. Sé que es que estoy buscando algo. En realidad será la búsqueda de uno mismo, la búsqueda de Dios, si existe, la búsqueda de todo, ¿de qué? Esto más que una muestra se podría decir que es un proyecto artístico, porque la muestra de alguna forma es un registro de algunas de las acciones que se fueron desarrollando. La decisión está de ir soltando amarras con lo urbano. Vas de a poco, sobre todo cuando tenés que subir en mulas. Hay un proceso muy interesante de introspección que se va generando en el traslado, porque normalmente los caminos son caminos de herradura, caminos de uno por vez, vas en fila india. Y este ir en fila india significa que te vas metiendo para adentro, para adentro. Normalmente yo voy a lugares muy altos, entonces tardás 2 días en llegar a ese sitio. Cuando llegaste, sos otra persona. Él se interioriza por esa geografía. E interiorizarse por esa geografía significa significa recorrerla, significa subir a la montaña, significa subir a la montaña hasta donde se pueda subir para poder pintar ahí arriba de la montaña. El meterte en estos lugares insondables, que son tan extraños, con formas tan poco habituales, te va cargando. Y eso es una historia muy larga, es una historia que remite inclusive bueno, a los artistas viajeros, ¿no? Que fueron, con los cuales él también dialoga de alguna forma. Te va cargando, es verdad que el medio te condiciona, y no es lo mismo, seguro, pintar cómodamente en tu taller que estar con una tela, con el viento que te vuela la tela y y con la puna y con el calor o con el frío, si se escondió el sol, el frío que no te deja ni moverte. Y como que es un desafío, tenés que sacarle la esencia al cerro en poco tiempo. Creo que hay sí como una pulsión, hay un deseo, hay algo que está en él que es el motivador, que es el punto inicial para pensar este proyecto de ir a la cordillera, de enfrentarse con la cordillera, de poder dialogar con ella de alguna forma. Y cuando digo dialogar es porque ha pasado por distintas etapas, ¿no? Es decir, la etapa en la cual la estuvo tratando de representar de alguna forma, la etapa en la cual estuvo tratando de descubrir qué decía la cordillera. Yo sí sé que el registro que hago en ese primer momento es más figurativo, es más realista, porque el paisaje me lo pide así. Pero después, cuando hago la reelaboración en mi taller, voy de lleno a un proceso de abstracción, porque el cuadro me lo pide así. Y es él, el propio Carlos Gómez Centurión, el que se ubica en el lugar de esa cultura para capturar él mismo el mandato de la naturaleza, el mensaje no dicho, el contenido no explicitado de
la naturaleza, de su naturaleza, de ese ámbito, de esa geografía, capturar él eso y retransmitirlo no como relato verbal, sino retransmitirlo como obra pictórica. Yo creo que esa es la clave. No podría nunca pintar lo que pinto abajo si no hubiese estado arriba. De eso estoy seguro. Pero también creo que hay más cosas. No creo que la experiencia se remita, por eso uno cuando termina viendo el resultado y empieza a ver la pintura de Carlos, que creo que es en definitiva uno de los productos que resume más claramente esto, creo que ese resumen está escondiendo al mismo tiempo muchísimas otras reflexiones y muchas otras cuestiones conceptuales donde él se está preguntando también cuestiones acerca del arte. La cordillera es un gran pretexto, como todos los objetos de todos los pintores de todos los tiempos. Nunca se está hablando, el pintor nunca está hablando de lo que está pintando, siempre está hablando de otra cosa. Y en este caso, bueno, es mi caso también. Si bien este es un proceso muy largo, porque hace años que él va y trabaja y de distintas formas y pone el cuerpo en esta acción, que es algo que es muy evidente. Poner el cuerpo es algo del artista, ¿eh? Poner el cuerpo es una condición del artista. Difícilmente el artista pueda decir algo si no pone el cuerpo. Y lo pone el cuerpo de distintas maneras. Carlos lo pone el cuerpo inclusive en la intensidad que le provoca el vivir estas situaciones límites o hasta la posibilidad de sufrir un accidente en un momento, o sea, de poner en riesgo su vida, ¿no? Es como una situación muy particular. El límite es hasta qué altura puedo llegar para poder instalarme a pintar, ¿no? Y en el caso del Cerro Mercedario, en el caso de la expedición que él hace al Valle del Río Colorado, que nace al pie del Cerro Mercedario, esa altura son los 4.000 metros donde están ya los glaciares, y él se instala ahí al borde del glaciar y produce la primera parte, digamos, de su etapa cordillerana, digo la cordillera. En los distintos lugares fui adaptando los soportes. Para ir al Mercedario tuve que adaptar el soporte a una medida que era lo máximo que la mula podía soportar. Entonces la proporción no tiene que ver con un hecho artístico ni estético, sino es el máximo tamaño de la caja que la mula podía soportar a ambos costados. Cuando fuimos al norte, que ya íbamos con camionetas, me pude dar el lujo de pintar en unos telas de 2,60 por 1,60, en horizontal y en vertical, o sea, pero porque íbamos con vehículos. Entonces me inventé un sistema con un bastidor y unas lonas con ojales que me permitían en poquísimo tiempo que quede tensa. Y de esa manera, bueno, entonces pintar la inmensidad en telas gigantes también tiene una actitud corporal de avance sobre la tela que a mí me apasiona, realmente me hace vibrar. Y después, acomodar el soporte en el sur, donde no puedes entrar al lugar ni con vehículos ni con animales, sino que son personas los que tienen que cargarlo. Ahí me inventé 2 bastidores que tenían 5 telas cada uno, entonces yo iba sacando la tela y enrollándola para tener el menor peso posible. Pero entonces te vas adaptando, o sea, a cada región y cada lugar y los modos de acceso al lugar te hacen ir generando distintos soportes. Pero es el mismo, el espíritu, el contacto, la forma de abordaje del lugar. Porque en realidad te estás abordando a vos mismo. Esto es así. Pero lo cierto es que Carlos fue cambiando su relación con
con la montaña, con la cordillera, fue cambiando su manera de pensar el arte. Ella no está necesariamente pensando en representar la montaña, y es como muy interesante toda esa operación. Prácticamente se podría decir que se le va perdiendo el referente de la montaña para quedar otra cosa. Luego habría que hablar de del proceso, del método y las técnicas que constituyen el proceso mediante el cual Carlos Gómez Centurión toma, percibe una suerte de contenido aún no comunicacional que plantea la geografía, un mensaje todavía no explicitado, que plantea esa geografía, y él lo codifica, lo vuelve comunicacional a través de un proceso de traducción y a través de un código de representación, podríamos decir, ¿no? En esta etapa convoqué a Cristian Varela, que es psicólogo y semiólogo, o sea, pensando que esto es un lenguaje que hay que desentrañar, y a Fernando Farina, que es el curador de la muestra, involucrándolos en el viaje, en los viajes. Y fue muy útil, fue un intercambio enérgico de opiniones y de ideas, y realmente fue muy interesante. La muestra es, como siempre, termina siendo como un registro, como un pretexto para poder, digamos, como una etapa, como poder decir, bueno, corto acá para seguir pensando, o para poder pensar otra cosa, o para poder avanzar, o para poder descubrir, digamos, un poco más dónde estoy parado. Pero insisto que esto es mucho más que una muestra. Las tensás y las enmarcás, ¿qué pasa? ¿Mejora o no? Esa es la pregunta. Sí, la pregunta. Así como te digo que esos dos paisajes obviamente jugaban juntos, es muy probable que esta con esa jueguen perfecto. Yo quiero mostrar que el verdadero hecho artístico es meterte en la cordillera a trabajar. Sí. Y quiero mostrar la importancia del paso de una pintura mucho más estricta y figurativa que haces en el lugar, y cómo es ese pasaje a la abstracción. Porque en realidad yo creo que el verdadero hecho estético, el verdadero hecho artístico, es esto de plantarse frente a la naturaleza a tratar de desentrañarla, más allá de los resultados, más allá de lo que pintaste arriba o de lo que pintaste abajo como interpretación. El verdadero hecho motivador para mí es eso de plantarte ahí. Y el proceso de traducción, y que es a la vez transducción, consiste en vivir el lugar, en habitar el lugar, en instalarse ahí para ser determinado por esas condiciones geográficas, climáticas, materiales, ¿no? ¿Será que para poder hacer una sana introspección tenés que estar, o tengo que estar, absolutamente aislado y en un ámbito adverso, donde generalmente la gente no vive? ¿Será?